Elena sostenía las riendas con las manos empapadas por la lluvia. Si este caballo no vuelve a caminar, cierra el centro, dijo el hombre sin mirarla. El animal temblaba, cubierto de cicatrices que nadie quiso curar. Cuando Elena se acercó y el caballo levantó la cabeza, algo en sus ojos la hizo retroceder un paso. No era miedo. Era recuerdo. Pulsa el botón, me gusta, y suscríbete al canal para descubrir historias que no te dejarán escapar. Al darle me gusta, mirar y comentar los vídeos, estarás ayudando a salvar caballos abandonados. El caballo que nadie pudo tocar. La lluvia había comenzado antes del amanecer, fina y persistente, como si el cielo dudara entre llorar o contenerse. Elena llegó al centro de rehabilitación con el abrigo empapado y el corazón inquieto, presentimiento que no supo nombrar. El camino de tierra estaba marcado por huellas recientes, profundas, señal de que alguien había llegado durante la noche. El portón de madera crujió al abrirse, y el olor a heno húmedo la envolvió con una familiaridad casi dolorosa. Había pasado la vida entera allí, entre establos y silencios, aprendiendo a escuchar lo que no se decía. Aquella mañana, sin embargo, algo era distinto. Mateo no estaba. Elena lo notó de inmediato. Él siempre se adelantaba, preparando café, revisando cercas, anticipándose al día. Avanzó hasta el establo principal y vio el camión detenido, luces apagadas, barro hasta los ejes. Un hombre de rostro cansado fumaba bajo el alero, evitando mirarla. Cuando Elena se acercó, él apagó el cigarrillo con el pie y habló sin rodeos. Dijo que traía un caballo imposible, rescatado de una finca inundada, violento, herido, condenado. Si no lograban rehabilitarlo, el centro cerraría. No había dinero. No había tiempo. Elena asintió sin prometer nada, como siempre. El caballo estaba en el último box, aislado. Negro, enorme, con cicatrices que cruzaban el cuello y los flancos como mapas de antiguas batallas. Al sentir pasos, golpeó la madera con furia y lanzó un relincho que heló el aire. Elena no se acercó de inmediato. Se quedó quieta, respirando, dejando que el animal registrara su presencia sin amenaza. Había aprendido que la prisa era enemiga de la confianza. El hombre observaba, incrédulo. Nadie había logrado tocarlo. 2 veterinarios se rindieron. Un cuidador salió herido. Elena avanzó un paso y el caballo se detuvo. Sus ojos, oscuros y brillantes, la miraron como si reconocieran algo antiguo. Elena sintió el recuerdo antes de entenderlo. La lluvia, el barro, la noche interminable. Apretó los dedos alrededor de la cuerda y retrocedió apenas. No era miedo, era una memoria que despertaba sin permiso. Pensó en Mateo, en su silencio reciente, en cómo ambos evitaban hablar de lo que dolía. El caballo volvió a relinchar, pero no atacó. Se quedó tenso, expectante. Elena habló en voz baja, palabras simples, ritmo lento. No importaba el idioma. Importaba la intención. El animal bajó la cabeza 1 centímetro, gesto mínimo que, para ella, era una puerta entreabierta. Pidió que se fueran. El hombre dudó, pero obedeció. Elena cerró el box y se sentó en el suelo, del otro lado de la madera, compartiendo el frío. Así había empezado siempre, presencia constante, paciencia obstinada. Recordó su infancia, la llegada al centro con una mochila ajena y un apellido prestado. Recordó a Mateo, niño callado, ofreciendo un trozo de pan como si fuera un tesoro. Juntos aprendieron a sobrevivir sin promesas. Juntos entendieron que sanar era un verbo lento. Las horas pasaron. La lluvia golpeaba el techo con una cadencia hipnótica. Elena respiraba, hablaba, callaba. El caballo se acercó a la madera y apoyó el costado, temblando. Ella apoyó la palma del otro lado, sin tocar, compartiendo el peso. Pensó en el hijo que no llegó a crecer, en la tormenta que se llevó su risa antes de existir. Pensó en cómo el amor había cambiado de forma sin desaparecer. El caballo resopló, cansado, y el temblor disminuyó. Elena sonrió por primera vez en días. Al anochecer, Mateo apareció. Traía barro en las botas y preocupación en los ojos. No preguntó. Se sentó junto a Elena, espalda con espalda, sosteniendo el silencio como se sostiene una herida abierta. El caballo se recostó, exhausto. No era una victoria, apenas un comienzo. Elena lo sabía. Mateo también. Afuera, la lluvia aflojó. Dentro, algo se acomodaba lentamente. ¿Dónde galopan los recuerdos?, pensó Elena, a veces también nace la esperanza.
El centro de rehabilitación despertaba siempre despacio, como un animal viejo que necesitara comprobar que el mundo seguía en su sitio antes de abrir los ojos. Elena caminó entre los establos al amanecer, con el cuerpo cansado y la mente alerta, observando cada detalle como si fuera la primera vez. La madera húmeda, las cercas remendadas, el olor persistente a tierra mojada. Aquel lugar no aparecía en los mapas ni en las promesas del gobierno, existía porque alguien había decidido que los que no tenían a dónde ir merecían un último intento. Mateo arreglaba una bisagra rota cuando la vio pasar. Levantó la mano en un gesto breve, contenido, y siguió trabajando. Así eran ahora, palabras justas, movimientos medidos, una coreografía de cuidado mutuo sin declaraciones. Elena respondió con una inclinación de cabeza y siguió su recorrido. El caballo nuevo permanecía en el último box, respiración pesada, ojos vigilantes. No había intentado escapar durante la noche. Eso, para ella, ya era un milagro pequeño. El centro había nacido muchos años atrás, cuando un hombre cansado de perder decidió no abandonar más. Los viejos contaban que llegó con 2 caballos rescatados y una camioneta que apenas funcionaba. Levantó los primeros corrales con madera reciclada y paciencia. Con el tiempo, otros se quedaron. Personas rotas, animales heridos, historias que no cabían en una sola vida. Elena llegó niña, temblando, y aprendió a barrer, a escuchar, a esperar. Mateo llegó después, con la mirada dura y el corazón a resguardo. El refugio los adoptó sin preguntas. Elena se detuvo frente al corral central, donde un caballo castaño caminaba en círculos, más tranquilo que meses atrás. Sonrió al recordar el proceso, semanas de distancia, días de retrocesos, noches de dudas. La rehabilitación no era una línea recta, era un vaivén que exigía humildad. Pensó en cómo ese método se había infiltrado en su propia vida. Aprender a acercarse sin invadir, a sostener sin apretar, a confiar cuando todo empujaba a huir. El desayuno fue simple. Pan, café, silencio compartido. Mateo habló primero, rompiendo la tregua invisible. Dijo que el camión había vuelto por la noche, que el hombre había dejado documentos y una advertencia. Si el caballo no mostraba progreso, retirarían el apoyo. Elena asintió. Sabía lo que estaba en juego. No respondió con miedo, sino con una serenidad entrenada. El centro había sobrevivido a peores amenazas. A veces, la única respuesta posible era seguir. Después, Elena volvió al box. Se sentó a distancia, dejando que el caballo la oliera, la registrara. Pensó en la palabra refugio. No significaba seguridad absoluta, significaba intención. Un espacio donde el dolor no era negado, pero tampoco mandaba. Habló de cosas pequeñas, del clima, del heno, de los nombres que había olvidado. El caballo escuchaba con el cuerpo tenso, sin embestir. Elena celebró el equilibrio precario. Mateo observaba desde lejos. Sabía leer esos gestos mínimos. Recordó la primera vez que confió en Elena, cuando ella le ofreció agua sin exigir gratitud. Recordó la noche en que prometieron quedarse, cuando todo parecía más sencillo. El refugio los había unido y ahora los ponía a prueba. Mateo sintió el impulso de ayudar y se contuvo. Había aprendido que cada proceso tenía su tiempo. Al mediodía, el cielo aclaró. La lluvia cedió como si hubiera cumplido su función. Elena salió al patio y respiró hondo. Vio las montañas a lo lejos, quietas, indiferentes. Pensó en las pérdidas que no se ven desde fuera, en las batallas silenciosas. El centro no curaba por completo, enseñaba a convivir con la herida. Esa era su verdad más dura y más honesta. Por la tarde, llegó una mujer con una yegua coja. Traía la voz cansada y los ojos llenos de culpa. Elena la recibió sin juicio. Explicó el proceso, las posibilidades, los límites. No prometió milagros. La mujer aceptó. Firmó con manos temblorosas. Elena pensó que ese gesto, aceptar sin garantías, era el acto más valiente. Cuando cayó la noche, el centro volvió a su ritmo lento. Los animales comieron, las luces se encendieron, el frío regresó. Elena y Mateo cerraron juntos el portón. No se miraron, pero caminaron al mismo paso. El refugio seguía en pie. No por fuerza, sino por insistencia. Y en ese final del camino, donde otros veían ruinas, ellos seguían viendo una posibilidad. El recuerdo regresó sin aviso, como lo hacen las cosas que nunca se fueron del todo. Elena lo sintió mientras limpiaba una silla de montar antigua,
el cuero gastado devolviéndole el olor de otros inviernos. De pronto ya no estaba en el presente, sino en aquel primer día en que cruzó el portón del centro siendo apenas una niña, con los zapatos demasiado grandes y una mochila que no le pertenecía. Tenía 8 años cuando se quedó sola. No recordaba el sonido exacto del accidente, solo la lluvia golpeando el parabrisas y el silencio posterior, tan espeso que parecía un castigo. Nadie le explicó demasiado. Las palabras ya no están flotaron en el aire como algo incompleto. Después vino el traslado, la firma de papeles, las manos ajenas tocándole el hombro con torpeza. El centro apareció al final de un camino de tierra, rodeado de árboles torcidos por el viento. Elena pensó que era un lugar provisional. No sabía qué sería su raíz. Al principio no hablaba. Observaba. Dormía con los puños cerrados, como si aún sujetara algo que podía escaparse. Los cuidadores respetaron su silencio. Le dieron tareas simples: barrer, llevar agua, ordenar. Los caballos se acercaban a ella sin miedo, atraídos por esa quietud triste. Elena aprendió a escuchar sus respiraciones, a entender cuando necesitaban distancia. Fue allí donde descubrió que el dolor no siempre gritaba. Mateo llegó un año después. Tenía 9, el cabello siempre revuelto y una mirada que parecía desafiar al mundo a decepcionarlo otra vez. Nadie explicó su historia completa, pero Elena escuchó fragmentos: abandono, calle, noches frías. La primera vez que se vieron fue en el comedor. Mateo defendía su plato como si fuera un botín. Elena se sentó frente a él y empujó un pedazo de pan hacia su lado. Mateo la miró con desconfianza, luego aceptó sin decir gracias. Ese fue el inicio. Compartían el mismo techo, literas de metal que crujían con cada movimiento. Por las noches, Elena escuchaba la respiración agitada de Mateo cuando las pesadillas lo encontraban. A veces él se levantaba y se sentaba en el suelo, espalda contra la pared, esperando que el temblor pasara. Elena no sabía qué decir. Se sentaba cerca, en silencio. Con el tiempo, Mateo empezó a quedarse dormido así, apoyado en su hombro. Nunca hablaron del miedo. No hizo falta. Crecieron entre establos, barro y estaciones que se repetían sin preguntar. Aprendieron a reconocer las señales del clima, a distinguir un caballo nervioso de uno cansado, a remendar cercas con alambre oxidado. Elena era meticulosa, Mateo, impulsivo. Ella pensaba antes de actuar, él actuaba para no pensar. Se equilibraban sin saberlo. El primer conflicto llegó una tarde de verano. Mateo había intentado montar un caballo joven sin permiso. Cayó mal y se raspó el brazo. Elena lo regañó con una seriedad que sorprendió a ambos. Mateo respondió con furia, palabras que no entendía del todo. Dijo que no necesitaba a nadie. Elena se fue llorando, convencida de que había hecho algo mal. Esa noche, Mateo dejó un pequeño caballo de madera sobre su cama. No pidió disculpas. Elena tampoco. Aprendieron otra forma de arreglar las cosas. Los años pasaron y el centro se volvió su mundo. Otros niños llegaron y se fueron. Algunos regresaron a familias que apenas recordaban, otros desaparecieron sin despedirse. Elena y Mateo se quedaron. No por obligación, sino porque ese lugar había dejado de ser tránsito. Era hogar. Cuando Elena cumplió 15, comprendió que Mateo ya no era solo su compañero de infancia. Lo notó en detalles mínimos: la forma en que él se colocaba delante cuando alguien alzaba la voz, el modo en que la esperaba al terminar sus tareas. No lo nombró. Mateo tampoco. El amor, para ellos, no fue un descubrimiento repentino, sino una acumulación silenciosa. Hubo una noche en que la lluvia los despertó a ambos. El viento sacudía el techo con violencia. Elena se levantó primero, como siempre, y Mateo la siguió sin preguntar. Juntos aseguraron puertas, calmaron caballos, caminaron bajo el agua helada. En medio del caos, Mateo tomó la mano de Elena para no perderla. No la soltó cuando todo terminó. Nadie dijo nada. Tampoco hizo falta. De vuelta en el presente, Elena apoyó la silla de montar y respiró hondo. Mateo pasó por el pasillo y se detuvo al verla. Sus miradas se cruzaron con ese entendimiento antiguo, forjado cuando aún eran niños bajo el mismo techo. Todo lo que eran había comenzado allí, entre pérdidas tempranas y silencios compartidos. Elena sonrió apenas. El pasado no dolía menos por recordarlo, pero le daba sentido al presente. Dos niños que aprendieron a sobrevivir juntos habían construido algo que todavía resistía. Y aunque la vida los hubiera puesto a prueba una y otra vez,
Seguían caminando al mismo paso, como entonces, cuando el mundo era grande y ellos solo se tenían el uno al otro. Cuando el amor no necesita palabras. El amanecer llegó con una claridad distinta, como si la noche hubiera dejado algo en orden. Elena abrió los ojos antes de que sonara el despertador y se quedó quieta, escuchando el centro respirar. Los caballos se movían en los establos con un murmullo bajo, la madera crujía con el frío, el viento traía un olor limpio. Había días que nacían así, sin promesas, pero con una calma que invitaba a quedarse. Elena se incorporó despacio y pensó en Mateo, en el modo en que dormía ahora, más ligero, como si el cansancio se hubiera vuelto costumbre. En la cocina, Mateo ya estaba despierto. Preparaba café con movimientos precisos, aprendidos con los años. No se saludaron de inmediato. Compartieron el espacio, el vapor, el sonido del agua hirviendo. Elena apoyó la espalda en la encimera y observó cómo Mateo colocaba 2 tazas sin preguntar. Aquello era amor para ellos, anticipar sin invadir, ofrecer sin exigir. Cuando por fin se miraron, fue suficiente. No sonrieron. Tampoco hizo falta. Salieron juntos hacia los establos. El caballo negro seguía en el último box, atento, quieto. Elena se detuvo a unos metros y respiró. Mateo permaneció atrás, como habían acordado sin decirlo. Elena habló con voz baja, sin palabras grandilocuentes. El caballo levantó la cabeza y dio un paso hacia la puerta abierta. Se detuvo. Miró el exterior. Elena no avanzó. Esperó. La paciencia era una forma de respeto. Mientras el tiempo se estiraba, Elena recordó los primeros años con Mateo, cuando la cercanía no tenía nombre. Compartían tareas, silencios, cansancio. No hubo confesiones ni promesas. El amor se había instalado como se instala una costumbre buena, sin ruido. A veces, cuando alguien del centro insinuaba algo, ambos desviaban la conversación. No porque negaran lo que sentían, sino porque no necesitaban validarlo. Lo esencial ya estaba. El caballo cruzó el umbral con un paso torpe y luego otro. No huyó. No embistió. Simplemente salió. Elena sintió un nudo en la garganta y no se movió. Mateo, desde atrás, cerró los puños para no intervenir. Aquel gesto mínimo era una victoria compartida. El caballo se detuvo en el pasillo, respiró y bajó la cabeza. Elena avanzó apenas, lo justo para que el animal supiera que no estaba solo. No lo tocó. El amor, pensó, a veces también era eso, no tocar. El día avanzó con tareas simples. Reparar una cerca, ordenar medicamentos, registrar avances. Elena y Mateo trabajaron juntos sin hablar demasiado. Cuando lo hicieron, fue para lo necesario. Sin embargo, la conexión estaba en los detalles, una herramienta alcanzada a tiempo, una puerta sostenida, una pausa compartida para beber agua. El amor no necesitaba palabras porque había aprendido a habitar los gestos. A media tarde, llegó una visita inesperada. Un antiguo cuidador del centro, ya mayor, se detuvo a saludar. Traía recuerdos y preguntas. Miró a Elena y a Mateo con una sonrisa sabia y dijo algo que los dejó en silencio, que los había visto crecer, que el centro también había aprendido con ellos. No habló de pérdidas ni de dolor. Habló de persistencia. Cuando se fue, Elena se quedó mirando el camino de tierra, con la sensación de haber sido vista de verdad. Más tarde, Elena volvió al caballo negro. Esta vez, se acercó un poco más. El animal no retrocedió. Ella extendió la mano, despacio, y rozó el aire cerca del cuello. No fue un contacto pleno, apenas una intención. El caballo cerró los ojos un segundo. Elena retiró la mano. Mateo observó con el corazón acelerado. Aquella coreografía delicada les resultaba familiar. Era la misma que habían bailado juntos toda la vida: avanzar, detenerse, respetar. Al caer la noche, el centro se llenó de sombras largas. Elena y Mateo se sentaron en el banco frente a los establos. Compartieron una manta sin acomodarla demasiado. El silencio volvió, pero no pesaba. Mateo habló de algo pequeño, un tornillo que faltaba, una idea para mejorar el corral. Elena escuchó y respondió con una sugerencia. Luego, el silencio regresó. En esa quietud, Elena sintió el recuerdo de su hijo como una presencia suave, menos punzante. No se fue. Cambió de forma. Mateo tomó la mano de Elena. No fue un gesto grandioso. Fue una confirmación. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Pensó en todo lo que habían atravesado sin nombrarlo,
en las noches de lluvia, en las pérdidas tempranas, en los días de trabajo que los habían sostenido cuando las palabras fallaban. El amor no necesitaba palabras porque había sobrevivido a su ausencia. Antes de dormir, Elena volvió a su cuaderno. Escribió sobre el caballo, sobre el paso dado, sobre el umbral cruzado. Luego escribió una frase simple: lo que se cuida en silencio, crece. Cerró el cuaderno y apagó la luz. En la oscuridad, Mateo respiraba a su lado. Elena pensó en el futuro sin dibujarlo. No necesitaba promesas. El centro seguiría exigiendo paciencia. Los caballos seguirían llegando con heridas visibles e invisibles. El dolor no desaparecería. Pero el amor, ese que no necesitaba palabras, estaba allí, firme, acompañando. Y con eso, por ahora, era suficiente. El centro siempre había sido un refugio, pero aquel invierno empezó a transformarse en algo más profundo, un hogar elegido. Elena lo sintió una mañana en que el frío calaba los huesos y, aún así, el lugar parecía sostenerlos. Caminó entre los corrales con una lista mental de reparaciones pendientes, consciente de que cada tabla reforzada era una decisión de quedarse. No por costumbre, sino por convicción. Mateo estaba en el galpón, midiendo vigas con una concentración casi ceremoniosa. Había decidido reforzar el techo antes de las próximas lluvias. Nadie se lo había pedido. Era su manera de responder a lo que no se decía. Elena se apoyó en el marco de la puerta y lo observó trabajar. En ese gesto cotidiano había una promesa silenciosa: cuidar el espacio que los había cuidado. El caballo negro ya salía al pasillo con menos resistencia. Aún desconfiaba del exterior, pero toleraba la cercanía. Elena había aprendido a registrar avances sin celebrarlos en voz alta, como si el exceso de entusiasmo pudiera romper el equilibrio. Esa mañana, sin embargo, se permitió una sonrisa breve cuando el animal aceptó el cepillo sin retroceder. Fue un contacto fugaz, casi técnico, pero significativo. La confianza se construía así, capa por capa. Durante el desayuno, Mateo habló de números. Los gastos subían, los apoyos eran frágiles, el futuro exigía decisiones. Elena escuchó sin interrumpir. Sabía que aquel diálogo no era solo financiero, era una conversación sobre permanencia. Cuando Mateo terminó, ella dijo que podían diversificar, ofrecer talleres, abrir el centro a visitas educativas. No era una solución mágica. Era una intención. Mateo asintió. La promesa se ajustaba a la realidad. A media mañana, el viento trajo recuerdos. Elena recordó la noche en que decidieron quedarse definitivamente, años atrás, cuando pudieron haberse ido. Habían elegido el centro porque no sabían cómo abandonar algo que los había hecho quienes eran. Ahora, ese mismo impulso se convertía en proyecto. No un plan grandilocuente, sino una suma de gestos sostenidos. Mateo salió a comprar materiales. Elena se quedó con los animales y con el silencio que el centro sabía ofrecer. Mientras limpiaba un bebedero, pensó en la palabra hogar. No era un lugar perfecto ni seguro. Era un espacio donde el dolor tenía permiso para existir sin gobernar. El centro había sido eso para ella desde niña. Convertirlo en hogar era reconocer esa verdad y asumir la responsabilidad que implicaba. Por la tarde, llegó un mensaje breve: el apoyo prometido se retrasaría. Elena lo leyó 2 veces y guardó el teléfono. No se permitió el pánico. Fue al establo y se sentó cerca del caballo negro. Le habló de cosas simples, del viento, del sonido de los cascos. El animal escuchaba con la atención de quien aprende a quedarse. Elena entendió la metáfora y la aceptó. Aprender a no huir era una práctica diaria. Mateo regresó al atardecer, cansado y manchado de polvo. Traía buenas noticias pequeñas: un descuento, un favor, una oportunidad. Elena lo escuchó con gratitud. No se abrazaron. Compartieron el alivio en silencio. El hogar se construía así, con piezas irregulares que encajaban por insistencia. Al caer la noche, trabajaron juntos en el galpón. La madera crujía bajo el martillo. Elena sostuvo una viga mientras Mateo ajustaba los tornillos. En ese esfuerzo compartido había algo íntimo, una coreografía aprendida con los años. El amor no necesitaba palabras porque estaba ocupado haciendo. Entre golpes y pausas, Elena pensó en la pérdida que aún nos acompañaba. No como una sombra constante, sino como un recuerdo que aparecía cuando el cuerpo bajaba la guardia. No hablaron de ello. Tampoco lo evitaron. El hogar no expulsaba el dolor, lo acomodaba. Cuando terminaron, se sentaron en el suelo,
espalda contra la pared. Mateo dijo que el centro podría resistir el invierno. Elena cerró los ojos y respiró hondo. La promesa no era eterna, pero era suficiente por ahora. A veces, sostener era el único objetivo posible. Antes de dormir, Elena escribió en su cuaderno. Anotó avances técnicos, ideas prácticas y una línea final que no compartió. Un hogar no se hereda, se construye. Cerró el cuaderno y apagó la luz. En la cama, Mateo respiraba tranquilo. Elena pensó en el día siguiente sin ansiedad. El centro amanecería con tareas pendientes, animales heridos, decisiones difíciles. También amanecería con una promesa hecha de madera y paciencia. Y en ese equilibrio frágil, eligieron quedarse. El primer día que Elena llevó al caballo negro al picadero, el cielo estaba despejado y el aire tenía una quietud engañosa. No era un día especial en el calendario, pero lo era en el cuerpo. Ella lo sentía en la forma en que respiraba, en la atención que ponía en cada gesto. El animal caminó a su lado con una cuerda floja, los músculos tensos, la cabeza baja. No huía, pero tampoco confiaba. Ese punto intermedio era el terreno más frágil. Mateo observaba desde la baranda, con los brazos apoyados y la mirada fija. Habían acordado no intervenir. La rehabilitación necesitaba coherencia, y el caballo necesitaba una sola voz. Elena avanzó despacio, marcando el ritmo con pasos cortos. El suelo del picadero estaba bien nivelado. Mateo lo había preparado la noche anterior, como quien deja una mesa lista para una conversación difícil. Elena comenzó con lo básico: caminar, detenerse, volver a caminar. El caballo obedecía con retraso, como si cada orden atravesara capas de memoria antes de llegar al cuerpo. Elena no se apuró. Habló poco, usó el tono justo. Cuando el animal dudó, ella se detuvo. Cuando avanzó, ella acompañó. Aprender a galopar empezaba por aceptar el paso. Mientras repetían la secuencia, Elena recordó otros caballos, otros procesos. Recordó el primero que logró confiar en ella, años atrás, cuando aún era aprendiz. Aquella sensación de logro no había sido euforia, sino alivio. El mismo alivio que sentía ahora, contenido, atento a no romperse. El caballo negro giró la cabeza, inquieto, y Elena aflojó la cuerda. La confianza no se forzaba. Mateo sintió el impulso de acercarse cuando el caballo tropezó. Se contuvo. Sabía que ese tropiezo no era una caída, era una prueba. Elena se detuvo, apoyó la mano en el aire, sin tocar, y esperó. El animal recuperó el equilibrio. Ese pequeño gesto sostuvo algo más grande, la idea de que podía sostenerse solo. El sol avanzó y el picadero se llenó de luz. Elena pidió un trote suave. El caballo respondió con rigidez, luego con fluidez intermitente. Cada vuelta era distinta. Elena ajustaba el ritmo, la distancia, la respiración. No pensaba en el final. Pensaba en el ahora. El animal empezó a soltar la tensión de los hombros. Un signo mínimo, pero inequívoco. Mateo recordó la primera vez que vio a Elena trabajar así, cuando eran jóvenes. Había entendido entonces que su fortaleza no estaba en la fuerza, sino en la constancia. Ese mismo método había sostenido su relación en los momentos más difíciles. Mateo tragó saliva y siguió mirando. Después de una pausa larga, Elena pidió el galope. No fue una orden, fue una invitación. El caballo dudó, levantó la cabeza, tensó el cuello. Elena aflojó la cuerda 1 centímetro más. El animal dio 2 pasos torpes y de pronto, algo se alineó. El galope apareció breve, inseguro, pero real. Elena sintió el impacto en el pecho, como una oleada contenida. No sonrió. Sostuvo el ritmo. El caballo dio otra vuelta, y otra. El sonido de los cascos cambió. Era más limpio, más decidido. Mateo cerró los ojos un segundo. No por emoción desbordada, sino para grabar el momento. El caballo que nadie pudo tocar estaba galopando. No libre aún, pero presente. Elena redujo la velocidad y detuvo el ejercicio. El animal respiraba fuerte, pero no estaba en pánico. Bajó la cabeza y aceptó el descanso. Elena apoyó la mano en el cuello, esta vez sí, y el caballo no retrocedió. El contacto duró lo necesario. Luego, ella retiró la mano. No celebraron.
Caminaron de regreso al establo con la misma calma con la que habían salido. Mateo abrió la puerta y el caballo entró sin resistencia. Elena cerró y apoyó la frente en la madera. No lloró. Se permitió una exhalación larga. El progreso verdadero pedía sobriedad. Por la tarde, Elena registró el avance con precisión técnica. Anotó tiempos, respuestas, límites. Mateo preparó el alimento y ajustó una bisagra suelta. La vida continuó en su ritmo habitual, como si el milagro no mereciera pausa. Y quizá era así. La rehabilitación enseñaba que los grandes cambios se integran mejor cuando no interrumpen lo cotidiano. Al anochecer, Elena volvió al picadero sola. Caminó el perímetro, tocó la arena con la punta del zapato. Pensó en el hijo que no vio galopar, en la lluvia que había marcado su historia. No huyó del pensamiento. Lo dejó pasar. El galope del caballo había movido algo dentro de ella, una energía que no era alegría ni tristeza, sino posibilidad. Mateo se acercó sin ruido. Se sentó a su lado en la baranda. No hablaron del caballo. Hablaron del clima, de una cerca que habría que reforzar, de una visita pendiente. En ese intercambio mínimo, el logro se acomodó sin imponerse. El amor no necesitaba palabras, la esperanza tampoco. Esa noche, Elena escribió una sola línea en su cuaderno: cuando el cuerpo recuerda cómo moverse, el miedo pierde terreno. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Afuera, el centro dormía. En el establo, un caballo respiraba con un ritmo nuevo. Y en ese sonido, Elena encontró una certeza modesta y suficiente: volver a galopar era posible. El día amaneció sin ceremonia, como si ignorara la importancia que Elena y Mateo le atribuían. No hubo anuncios ni visitas tempranas, el centro siguió su respiración habitual, ajeno a la decisión que ambos habían tomado la noche anterior, sentados en la baranda del picadero. Casarse no fue una idea repentina, sino la consecuencia natural de años compartidos, de silencios que ya tenían forma de promesa. No necesitaban testigos para saberlo, pero aún así eligieron darle un nombre. Elena se levantó antes que Mateo y caminó hasta el establo con una taza de café tibio entre las manos. Pensó en su madre, en el apellido que había llevado y perdido demasiado pronto. Pensó en lo que significaba adoptar otro sin borrar el pasado. Bajo el mismo apellido no implicaba posesión ni borrado, implicaba acompañamiento. La idea la tranquilizó. Mateo despertó con una claridad extraña, una mezcla de calma y responsabilidad. Revisó herramientas, ajustó una cuerda, como si el orden exterior pudiera sostener el interior. Había pasado la vida defendiendo su independencia, y ahora comprendía que elegir compartirla no la debilitaba. Se permitió una sonrisa breve al pensarlo. Decidieron ir al pueblo después del desayuno. No hubo discusión sobre la ropa. Elena eligió una blusa clara y unos pantalones cómodos, Mateo, una camisa sencilla. No buscaban una imagen, sino coherencia. Antes de salir, Elena pasó por el box del caballo negro. El animal levantó la cabeza y resopló suave. Ella apoyó la mano en la madera, agradecida. Los símbolos no necesitaban palabras. El camino de tierra estaba seco, levantando polvo. Elena miró el paisaje con atención nueva, como si quisiera fijarlo en la memoria. Mateo conducía con prudencia. No hablaron mucho. La conversación se mantenía en un plano práctico: horarios, documentos, regreso antes del atardecer. Bajo esa superficie, latía algo más hondo. La oficina era pequeña, funcional. Un funcionario cansado los atendió con eficiencia. Pidió documentos, hizo preguntas rutinarias, selló papeles. Elena firmó primero. Su mano no tembló. Mateo firmó después, con un gesto firme. El apellido compartido quedó impreso en tinta negra, sobrio, definitivo. No hubo aplausos ni lágrimas. Hubo un silencio cargado de sentido. Al salir, Elena respiró hondo. Mateo la miró, buscando una señal. Ella asintió. Todo estaba bien. No celebraron con flores ni fotografías. Compraron pan y fruta en una tienda cercana. El mundo seguía igual, y eso era reconfortante. El amor no necesitaba espectáculo para existir. De regreso al centro, el sol estaba alto. Elena pensó en cómo ese acto sencillo reorganizaba el pasado sin negarlo. Pensó en los años de infancia compartida, en los miedos superados a medias, en las pérdidas que aún dolían. Casarse no borraba nada, añadía un marco.
Mateo pensó en la palabra familia sin la carga que había tenido antes. Ahora era una elección. Al llegar, el centro los recibió con su ruido habitual. Un caballo relinchó, una puerta crujió. Elena dejó el pan en la cocina y volvió a trabajar. Mateo revisó el galpón. La vida no se detuvo para honrarlos, ellos se integraron a ella. Esa continuidad era la verdadera celebración. Por la tarde, Elena llevó al caballo negro al picadero. El animal caminó con más soltura. No galopó ese día, pero el paso era firme. Elena ajustó el ritmo y sonrió para sí. Mateo observó desde lejos, con una sensación nueva. Ahora, el proyecto compartido tenía un nombre legal, pero seguía siendo el mismo esfuerzo cotidiano. La promesa no se había vuelto pesada, se había vuelto concreta. Cuando cayó la noche, se sentaron a cenar juntos. Elena habló de ideas para el centro, Mateo propuso ajustes. No mencionaron el matrimonio hasta que Elena levantó la vista y dijo, casi como un comentario técnico, que había que actualizar algunos registros con el apellido. Mateo asintió. Ese fue el brindis. Antes de dormir, Elena abrió su cuaderno. Escribió lo justo, fecha, lugar, un apunte breve. Luego añadió una frase que no sabía si releería, bajo el mismo apellido, seguimos eligiendo. Cerró el cuaderno. En la cama, Mateo tomó su mano. No hubo discursos. El amor no necesitaba palabras porque había aprendido a sostenerse en la práctica, en la paciencia con los animales, en la honestidad de las decisiones, en la aceptación de lo que no podía cambiarse. Afuera, el centro dormía. Adentro, dos personas compartían un apellido sin perderse. Y en ese equilibrio discreto, la vida continuaba. Elena lo supo antes de tener pruebas. No fue un síntoma claro ni una certeza inmediata, sino una alteración mínima en el cuerpo, un desajuste en el ritmo que había aprendido a conocer con precisión. Aquella mañana, mientras limpiaba el bebedero del corral norte, el olor del metal húmedo le provocó una náusea suave pero persistente. Se detuvo, apoyó la mano en la cerca y respiró despacio. No dijo nada. Aún no. Durante días, guardó silencio incluso para sí misma. Continuó con las rutinas, midió avances, anotó observaciones. El centro seguía demandando atención constante, y Elena se aferró a esa normalidad como quien sostiene una baranda en medio de una escalera empinada. Pero algo estaba cambiando. Lo sentía en el cansancio que llegaba antes, en la necesidad nueva de sentarse, en una sensibilidad distinta frente a los ruidos. Mateo fue el primero en notarlo, aunque no lo nombró de inmediato. Observó cómo Elena se detenía más a menudo, cómo bebía agua con más frecuencia. Una tarde, mientras ajustaban una cerca, le ofreció tomar el relevo sin explicar por qué. Elena aceptó con una gratitud silenciosa. El amor, una vez más, se expresó en la lectura atenta de los gestos. El día que Elena decidió hacerse la prueba, fue sola al pueblo. Caminó despacio por la calle principal, como si el tiempo hubiera cambiado de densidad. La farmacia estaba casi vacía. Compró lo necesario sin levantar la vista y regresó por el mismo camino de tierra, pensando en la palabra posibilidad. No en la palabra miedo. Aún no. Esperó hasta la tarde. Se sentó en el baño pequeño del centro, con la ventana entreabierta. El resultado apareció rápido, contundente, imposible de malinterpretar. Elena cerró los ojos. No lloró. Sonrió apenas, como si el cuerpo hubiera confirmado algo que el corazón ya sabía. La vida crecía. Y con ella, un territorio desconocido. Salió y fue directo al establo. Necesitaba el olor a heno, la respiración tranquila de los animales. Se apoyó en la madera del box del caballo negro. El animal levantó la cabeza y la miró con una atención que parecía nueva. Elena apoyó la palma sobre la tabla y se permitió una exhalación larga. El miedo llegó entonces, suave, razonable. Lo dejó estar. No lo expulsó. Cuando Mateo regresó del galpón, Elena lo llamó. No eligió un lugar especial. Se quedaron de pie, entre sombras y luz filtrada. Elena habló sin rodeos, con la misma claridad que usaba en el trabajo. Mateo escuchó en silencio. Cuando entendió, no reaccionó de inmediato. Se llevó la mano al rostro, respiró hondo y luego miró a Elena. Sus ojos se humedecieron, pero su voz se mantuvo firme. Dijo una sola cosa: estoy aquí. No hubo celebraciones. Se sentaron en el banco frente a los establos y dejaron que la noticia se acomodara entre ellos. Elena habló de miedos prácticos, el trabajo, el cuerpo, el tiempo.
Mateo respondió con soluciones parciales, con planes que no eran promesas absolutas, pero sí intenciones. La vida que crecía no pedía certezas, pedía presencia. En los días siguientes, el centro se transformó sutilmente. Elena reorganizó tareas, delegó algunas, ajustó ritmos. No por fragilidad, sino por cuidado. Mateo asumió más responsabilidades sin hacer de ello un sacrificio. Los animales siguieron llegando con sus historias, ajenos a la novedad humana. El caballo negro avanzaba con constancia. Aceptaba el cepillo, el contacto breve, el trote sostenido. Elena observaba esos progresos con una emoción nueva, como si cada avance hablara también del futuro que se abría. Las noches cambiaron. Elena dormía con sueños más intensos, poblados de imágenes de agua, de caminos, de manos pequeñas. A veces despertaba con el corazón acelerado. Mateo estaba allí, respirando a su lado, ancla silenciosa. No hablaban de nombres ni de planes lejanos. Aprendían a habitar el presente con cuidado renovado. Una tarde, mientras caminaban por el picadero, Elena se detuvo y apoyó la mano en el vientre, gesto inconsciente. Mateo lo vio y sonrió por primera vez desde la noticia. Fue una sonrisa breve, contenida, como todo en ellos. El amor no necesitaba palabras para reconocer el cambio, lo hacía con atención. También llegó el recuerdo. La memoria de la lluvia, de la noche interminable de la infancia de Elena, de las pérdidas que habían marcado su historia. El miedo a repetir el dolor apareció con claridad. Elena no lo ocultó. Lo compartió. Mateo no intentó negarlo. Dijo que el miedo era parte del cuidado. Y eso, de algún modo, alivió. Al caer la noche, Elena escribió en su cuaderno. Anotó fechas, sensaciones, preguntas. Luego escribió una frase que le tembló un poco en la mano: la vida crece incluso cuando el recuerdo duele. Cerró el cuaderno y lo dejó en la mesa. Antes de dormir, Elena volvió al establo una vez más. El caballo negro estaba tranquilo, recostado. Ella lo observó desde la puerta, sin interrumpir. Pensó en la confianza como un proceso que se hereda sin palabras. Pensó en el futuro sin dibujarlo demasiado. La vida que crecía no pedía control, pedía cuidado. Regresó a la casa y apagó la luz. Mateo la abrazó con cuidado, como si el gesto ya supiera lo que protegía. Afuera, el centro respiraba en su ritmo antiguo. Adentro, algo nuevo latía, silencioso, reclamando espacio. Y Elena, por primera vez en mucho tiempo, no huyó de esa posibilidad. La lluvia comenzó como comienzan las cosas que no anuncian su importancia, una llovizna fina, casi amable, que apenas marcaba el polvo del camino. Elena la escuchó desde la cocina mientras calentaba agua, y pensó que sería un día lento, de esos que invitan a reorganizar tareas y cuidar el cuerpo. Mateo revisaba el pronóstico en el teléfono con una atención excesiva. No dijo nada. Guardó el aparato y siguió preparando el desayuno. A media mañana, la llovizna se volvió persistente. El cielo se cerró con una densidad conocida. Elena sintió una presión leve en el pecho, una memoria corporal que se activaba sin permiso. No era pánico, era una alerta antigua. Decidió adelantar el trabajo con los animales más nerviosos. El caballo negro, ahora más estable, aceptó el ejercicio bajo techo sin dificultad. Ese control pequeño la tranquilizó. Mateo reforzó drenajes, revisó canaletas, aseguró puertas. No era la primera tormenta que enfrentaban. El centro había aprendido a resistir. Elena observaba esos movimientos con una mezcla de gratitud y cautela. La vida que crecía dentro de ella exigía atención nueva. Se prometió no forzar el cuerpo. La lluvia, mientras tanto, intensificaba su ritmo. Al mediodía, el sonido se volvió protagonista. Golpeaba el techo con una cadencia que borraba otros ruidos. Elena se sentó a comer sin hambre, escuchando. El recuerdo regresó, nítido, el parabrisas empañado, las luces difusas, el silencio posterior. Cerró los ojos y respiró. Mateo notó el gesto y se acercó. Le puso una mano en el hombro sin decir nada. El amor, una vez más, eligió el silencio. Por la tarde, el viento se sumó a la lluvia. Los árboles se doblaban con un crujido que tensaba el aire. Elena decidió suspender las actividades exteriores. Llevó a los animales a zonas seguras, habló con voces bajas, movió despacio. El caballo negro se mostró inquieto, pero respondió a las señales. Elena sintió una satisfacción contenida, la confianza se sostenía incluso en la incomodidad.
Mateo regresó empapado del galpón y dijo que el arroyo estaba creciendo. No era una alarma, solo un dato. Elena asintió y ajustó el plan. Prepararon linternas, ubicaron mantas, organizaron turnos. La lluvia no pedía heroísmos, pedía previsión. Aún así, algo en el aire parecía desbordar lo práctico. Cuando cayó la noche, la tormenta alcanzó su punto más alto. El sonido de la lluvia ya no era fondo, era presencia. Elena sintió el cuerpo cansado y se sentó. Mateo insistió en que descansara. Ella aceptó, con una resistencia mínima. El cuidado también era ceder. Se acomodó en la habitación con una manta y escuchó el mundo desde allí. Elena pensó en la vida que crecía, en el latido que aún no podía oír pero ya intuía. Pensó en el futuro con una mezcla de deseo y temor. La lluvia seguía golpeando, insistente. El recuerdo de la infancia se superponía al presente. No huyó. Dejó que pasara. La respiración se le fue acomodando. Mateo entró y se sentó a su lado. Le contó, para distraerla, detalles técnicos, niveles de agua, tiempos, medidas tomadas. Elena escuchó con atención. Agradeció ese lenguaje concreto que anclaba el momento. Afuera, un trueno cortó el aire. Elena se estremeció. Mateo le tomó la mano. No prometió nada. Estuvo. En un intervalo breve, el sonido cambió. La lluvia seguía fuerte, pero el viento cedió. Elena pensó que quizá ya había pasado lo peor. Se levantó con cuidado para ir al baño. Mateo la acompañó hasta la puerta y regresó a revisar. Elena avanzó despacio por el pasillo, concentrada en cada paso. El ruido del agua aumentó de pronto, como si algo se hubiera liberado. Elena se detuvo. Escuchó voces, pasos, el golpe de una puerta. La linterna de Mateo iluminó el pasillo con un haz tembloroso. Dijo su nombre. Elena respondió. El centro se movía con la tormenta, pero resistía. Aún así, el sonido era distinto. Más cercano. Más urgente. Elena regresó a la habitación. Se sentó y apoyó las manos en el vientre, gesto automático. El corazón le latía rápido. Pensó en llamar a Mateo, pero escuchó su voz cerca, dando instrucciones, asegurando un corral. Confiar también era esperar. Respiró como había aprendido, contando, soltando. Un dolor breve, punzante, cruzó el abdomen. Elena se tensó y luego aflojó. No entró en pánico. Observó. El dolor se repitió, distinto. Llamó a Mateo. Su voz salió firme. Mateo apareció de inmediato. Elena explicó con palabras simples. Mateo la escuchó con atención absoluta. No hubo dramatismo. Hubo acción. La lluvia seguía cayendo con una constancia implacable. Mateo ayudó a Elena a acomodarse. Preparó el teléfono, las llaves, lo necesario. El centro, afuera, resistía su propia batalla. Elena pensó en el sonido de la lluvia como un hilo que atravesaba su vida, un testigo incómodo y persistente. No lo maldijo. Lo reconoció. Cuando salieron, el agua golpeó sus rostros. Mateo sostuvo el paraguas con dificultad. Elena caminó despacio, concentrada. El sonido era ensordecedor. El pasado y el presente se rozaron sin mezclarse del todo. Elena apretó la mano de Mateo. No pensó en el final. Pensó en el siguiente paso. El sonido de la lluvia los acompañó hasta perderse en la noche. Y en ese ruido constante, Elena entendió que algunas historias no anuncian su quiebre. Simplemente avanzan, como el agua, buscando salida. La noche parecía no avanzar, como si el tiempo se hubiera detenido en el punto exacto en que la lluvia alcanzó su máxima intensidad. El agua golpeaba el parabrisas con una furia constante, borrando el camino y reduciendo el mundo a un túnel estrecho de luces difusas. Mateo conducía despacio, con los hombros tensos, concentrado en cada metro. Elena respiraba con cuidado, siguiendo el ritmo que había aprendido a dominar. El dolor iba y venía, todavía irregular, todavía posible. Cuando llegaron al hospital del pueblo, el estacionamiento estaba casi vacío. La lluvia no había dado tregua a nadie. Mateo ayudó a Elena a bajar y la sostuvo con firmeza mientras caminaban hacia la entrada. El edificio olía a desinfectante y cansancio. Una enfermera los recibió con una eficiencia amable, los condujo por un pasillo estrecho y los dejó en una sala iluminada con luz blanca. El sonido de la lluvia seguía allí, filtrándose por las ventanas como un recuerdo insistente. Elena se acostó y cerró los ojos.
El cuerpo hablaba con un lenguaje propio, más rápido que la mente. El dolor se intensificó de pronto y con él llegó una sensación distinta, una alarma que no necesitaba traducción. Elena miró a Mateo. No gritó. No pidió nada extraordinario. Dijo una sola palabra: algo no está bien. Mateo apretó su mano y llamó a la enfermera. Las horas siguientes se diluyeron en procedimientos, voces, movimientos precisos. El médico habló de complicaciones, de decisiones rápidas, de esperar y observar. Elena escuchaba como desde lejos, concentrada en sostener la respiración. Pensó en el centro, en los animales resguardados, en el caballo negro descansando en su box. Pensó en la vida que crecía y en la fragilidad que siempre la había acompañado. No se permitió el pánico. Todavía no. Mateo permanecía a su lado, atento a cada indicación, respondiendo preguntas, sosteniendo silencios. La lluvia seguía golpeando el techo del hospital, marcando un compás que parecía cruelmente ajeno. En un momento breve, Elena creyó sentir calma. Una tregua engañosa. El médico regresó con el rostro serio. Habló con cuidado, usando palabras técnicas que no lograban suavizar la verdad. El embarazo no avanzaba como debía. El riesgo era alto. Había que intervenir. Elena asintió. No discutió. La claridad llegó con una dureza inesperada. Mateo preguntó lo justo, entendió lo necesario. La enfermera los preparó. La sala se llenó de luces más fuertes. El tiempo se volvió fragmentos. Elena cerró los ojos y dejó que el cuerpo hiciera lo que pudiera. Pensó en el sonido de la lluvia como una línea continua que atravesaba todo. Pensó en su madre, en la noche de su infancia que nunca terminó del todo. No huyó del recuerdo. Lo sostuvo. Cuando despertó, la habitación estaba en silencio. La lluvia había disminuido, pero seguía presente, como un murmullo persistente. Elena sintió un vacío físico inmediato, una ausencia que no necesitaba confirmación. Miró alrededor. Mateo no estaba. El corazón le dio un salto seco. Llamó con voz débil. Una enfermera apareció y le pidió calma. Dijo que Mateo estaba hablando con el médico. Elena cerró los ojos. El cuerpo dolía de una manera nueva, profunda. El pensamiento llegó después, lento y devastador. Cuando Mateo volvió, su rostro lo dijo todo antes de que hablara. Se sentó a su lado y tomó su mano. No hubo preámbulos. Dijo que lo habían perdido. Dijo que lo sentía. Dijo que estaba allí. Elena escuchó cada palabra como si cayera en un pozo sin fondo. El llanto no llegó de inmediato. Hubo un silencio largo, denso, en el que Elena intentó comprender cómo el mundo podía seguir funcionando. Afuera, la lluvia continuaba. Adentro, algo se había detenido para siempre. Elena apretó los dedos de Mateo y sintió una rabia sorda, dirigida a todo y a nada. No gritó. No golpeó. El dolor se instaló como una presencia sólida. Las horas siguientes fueron una sucesión de gestos automáticos. Firmar papeles, escuchar indicaciones, aceptar condolencias contenidas. El hospital volvió a oler a rutina. La lluvia, finalmente, aflojó. Cuando los dejaron ir, el cielo estaba gris, cansado. Mateo ayudó a Elena a levantarse. Ella caminó despacio, concentrada en no caer. El regreso fue silencioso. El camino de tierra estaba enlodado, marcado por huellas recientes. El centro apareció al final, intacto, como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia le dolió a Elena más de lo que esperaba. Mateo estacionó y apagó el motor. Ninguno se movió durante un largo minuto. La noche seguía siendo noche. Dentro, todo estaba en orden. Los animales dormían. El caballo negro respiraba con un ritmo tranquilo. Elena se apoyó en la madera del establo y dejó caer la frente. El llanto llegó entonces, profundo, desordenado. Mateo la sostuvo sin decir nada. No intentó consolar. Acompañó. La noche no terminó allí. Se estiró en recuerdos, en preguntas sin respuesta, en un silencio que pesaba. Elena se acostó sin dormir. Escuchó el goteo residual, el viento leve, el mundo retomando su curso. Pensó en el sonido de la lluvia como un marcador de pérdidas. Pensó en cómo algunas noches no concluyen, se integran. Al amanecer, la luz entró pálida. Elena abrió los ojos con la certeza de que algo se había quebrado sin retorno. Mateo estaba despierto, sentado a su lado. Se miraron. No hablaron. La noche que no terminó había dejado su huella.
Y con ella, una ausencia que aprenderían a cargar, paso a paso, sin saber aún cómo. El amanecer llegó sin anuncio, pálido y frío, como si el día pidiera permiso para existir. Elena se levantó antes que Mateo, con el cuerpo pesado y la mente suspendida en un punto intermedio donde nada dolía todavía y todo podía doler después. Caminó descalza por el pasillo y abrió la puerta con cuidado, como si el mundo pudiera romperse con un gesto brusco. Afuera, el centro respiraba en su rutina antigua, ajeno a la pérdida. El establo estaba en silencio. No un silencio absoluto, sino ese murmullo mínimo que queda cuando la vida sigue sin saber. Elena avanzó entre los boxes y se detuvo frente al último, el del caballo negro. Lo encontró de pie, inmóvil, con la cabeza baja. Al sentirla, levantó las orejas y resopló. Elena apoyó la mano en la madera. No entró. Aún no. Había aprendido que incluso la cercanía necesitaba medida. El vacío se manifestó primero como espacio. Un lugar que había sido ocupado por una expectativa, por una promesa, ahora se sentía amplio de una forma incómoda. Elena pensó en el cuarto que no llegó a preparar, en los nombres que no dijeron en voz alta. El cuerpo reclamaba respuestas que nadie podía dar. Se sentó en un banco y respiró. No lloró. El llanto parecía un idioma demasiado lejano. Mateo salió después, con pasos cuidadosos. No preguntó dónde estaba Elena, lo supo. Se sentó a su lado sin tocarla. Compartieron el aire frío, el olor a heno. El establo vacío no era solo un lugar, era una sensación que se expandía. Mateo habló primero, con una voz que no buscaba soluciones. Dijo que los animales estaban bien, que las cercas habían resistido. Elena asintió. La normalidad era un salvavidas precario. Decidieron trabajar. No por valentía, sino por necesidad. El centro exigía continuidad, y la continuidad ofrecía estructura. Elena tomó tareas simples: limpiar bebederos, ordenar herramientas. Mateo revisó el galpón. El trabajo no borraba el dolor, pero le daba contorno. Cada gesto era una forma de mantenerse en pie. A media mañana, Elena entró al box del caballo negro. El animal se tensó un instante y luego se calmó. Elena cerró la puerta y se quedó quieta. El caballo se acercó con cautela y olfateó su manga. Elena no se movió. Dejó que el contacto ocurriera sin intención. El animal apoyó la frente en su hombro. Fue un gesto breve, inesperado. Elena sintió el pecho contraerse y, esta vez, las lágrimas llegaron. No se apartó. El caballo respiró hondo y se quedó. Mateo observó desde afuera, sin interrumpir. Comprendió que aquel vínculo estaba cambiando. Los animales, pensó, percibían las grietas con una claridad brutal. El caballo negro, herido y sobreviviente, reconocía algo en Elena que nadie más podía tocar. Mateo se apoyó en la pared y dejó pasar el tiempo. El día avanzó con una lentitud espesa. Llegó una mujer con una yegua lastimada y se fue con instrucciones claras. Llegaron llamadas que Elena no atendió. Mateo respondió lo justo. El mundo exterior parecía lejano, impertinente. El centro era una isla donde el duelo podía respirar. Por la tarde, Elena se sintió agotada de un modo nuevo. Se sentó en el escalón de la casa y miró el horizonte. Pensó en el cuerpo como un territorio que había fallado y de inmediato rechazó la idea. No había culpables. El dolor buscaba anclajes y ella no se permitiría convertirse en uno. Mateo se sentó a su lado. Le ofreció agua. Elena bebió. El cuidado también era aceptar ayuda. El establo vacío volvió a presentarse al atardecer, cuando Elena hizo el último recorrido. No había cunas ni juguetes, pero el vacío estaba allí, en el eco de los pasos, en la pausa antes de cada gesto. Elena decidió nombrarlo sin palabras, lo reconoció, lo midió, lo dejó existir. La negación no le serviría. La rehabilitación, lo sabía, empezaba por aceptar la herida. Esa noche, cenaron poco. Mateo habló de tareas para el día siguiente, de una visita pendiente. Elena escuchó. Respondió con monosílabos. El cansancio era una manta pesada. Antes de dormir, Elena abrió su cuaderno y escribió con letra irregular. No planes, no avances. Escribió una frase y la subrayó. Hay vacíos que no se llenan, se aprenden a bordear. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. En la cama, el sueño llegó a trompicones. Elena despertó varias veces, desorientada, buscando una sensación que ya no estaba.
Mateo se despertó con ella y volvió a dormirse cuando su respiración se acomodó. No hablaron. El lenguaje, esa noche, era innecesario. Al amanecer del día siguiente, Elena regresó al establo. El caballo negro estaba despierto. Cuando ella se acercó, el animal dio un paso hacia adelante. Elena sonrió apenas. No era consuelo. Era un gesto de continuidad. El establo seguía vacío, sí, pero también estaba lleno de respiraciones, de madera que crujía, de una vida que insistía. Elena apoyó la mano en el pecho y luego en la madera. El vacío no se había ido. Tampoco ella. Y en esa coexistencia incómoda, comenzó, sin ceremonias, una forma distinta de seguir. La culpa no llegó como una explosión, sino como una humedad persistente que se filtraba por todas partes. Mateo la sintió desde el primer día, pero fue en la segunda semana cuando se volvió insoportable. Se despertaba con la certeza de haber fallado, de haber pasado por alto una señal, de no haber protegido lo suficiente. No lo decía en voz alta. La culpa, pensaba, crece mejor en silencio. Elena retomó el trabajo con una disciplina férrea. No como huida, sino como sostén. Mateo observaba ese movimiento con una mezcla de admiración y distancia. Ella estaba allí, presente, pero algo en su mirada parecía habitar otro plano. Mateo interpretó esa distancia como reproche, aunque nunca hubo una palabra que lo confirmara. La culpa necesita pocos datos para multiplicarse. Cada ruido del centro activaba en Mateo un pensamiento distinto. Si hubiera revisado antes el arroyo. Si hubiera insistido en salir antes. Si no hubiera confiado en que todo iría bien. Los condicionales se acumulaban sin orden ni descanso. En el galpón, martillaba con más fuerza de la necesaria. En el picadero, evitaba mirar el suelo donde Elena había caminado tantas veces. El cuerpo pedía castigo, la mente lo concedía. El caballo negro seguía avanzando en su proceso. Elena lo guiaba con una calma que parecía inalterable. Mateo, en cambio, empezó a evitar ese espacio. Ver el progreso del animal le producía una sensación ambigua, alivio y resentimiento. ¿Por qué el caballo podía avanzar cuando ellos no? El pensamiento le resultó injusto y se odió por tenerlo. La culpa no se conforma, exige más. Una tarde, Elena le pidió ayuda con una cerca. Mateo respondió tarde, con una excusa mínima. Elena no discutió. Asintió y siguió sola. Ese gesto, pequeño y cotidiano, se clavó en Mateo como una confirmación de su fallo. No estar cuando se lo necesitaba. La culpa encontró un nuevo argumento. Esa noche, Mateo no durmió. Se levantó varias veces, salió al patio, caminó bajo las estrellas. Pensó en su infancia, en las noches en la calle, en cómo había aprendido a cuidarse solo. Pensó en Elena, en el refugio que habían construido juntos. La pérdida había abierto una grieta por la que se colaba todo lo que había quedado sin resolver. Mateo se sentó en el escalón y apoyó la cabeza entre las manos. No lloró. El llanto también parecía un privilegio lejano. Al día siguiente, el cansancio lo volvió torpe. Cometió errores pequeños, olvidó una herramienta, dejó una puerta mal cerrada. Elena lo notó y se acercó. Le preguntó si estaba bien. Mateo respondió que sí, demasiado rápido. Elena no insistió. La distancia se ensanchó un centímetro más. La culpa empezó a transformarse en retirada. Mateo llegaba más tarde, se iba antes. Se ocupaba de tareas que no requerían coordinación. El centro, que había sido un proyecto compartido, comenzó a dividirse en territorios. Elena no reclamó. Interpretó el movimiento como una necesidad de espacio. Mateo lo leyó como una sanción silenciosa. Ambos se equivocaron a su manera. El caballo negro reaccionó a ese cambio. Durante una sesión, se mostró inquieto, rompió el ritmo, retrocedió ante un ruido menor. Elena ajustó la estrategia, pero percibió la alteración. La rehabilitación, lo sabía, no ocurre en compartimentos estancos. Los estados emocionales se filtran. Esa noche, Elena escribió en su cuaderno una observación que no era técnica: el entorno también se quiebra. Mateo evitó leer ese cuaderno como evitaba el picadero. Se refugió en el trabajo físico, en el cansancio extremo. Creía, de algún modo, que si el cuerpo dolía lo suficiente, la culpa encontraría descanso. No ocurrió. El dolor físico solo le dio más tiempo para pensar. Un domingo, llegó una visita inesperada, el hombre que había traído al caballo negro.
Observó el centro con una mirada práctica y preguntó por avances. Elena respondió con datos claros. Mateo permaneció atrás. Cuando el hombre preguntó por la tormenta, por la noche del hospital, Mateo sintió un nudo seco en la garganta. Se alejó con una excusa. La culpa no tolera testigos. Esa tarde, Elena encontró a Mateo en el galpón, sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. No trabajaba. No miraba nada. Elena se sentó frente a él. No habló de la pérdida. No habló de reproches. Dijo algo simple, que lo necesitaba. Mateo levantó la vista, sorprendido. La culpa, por un segundo, perdió fuerza. Mateo quiso decir algo, pero las palabras se le amontonaron. Dijo lo primero que pudo, que había fallado. Elena negó con la cabeza. No como consuelo, sino como afirmación. Dijo que no había culpables, que la tormenta no había pedido permiso, que la vida no se deja controlar. Mateo escuchó con dificultad. La culpa no se desarma con argumentos, se desgasta con presencia. No se abrazaron. Se quedaron allí, compartiendo el aire. El silencio ya no era un campo de batalla, sino una tregua frágil. Mateo respiró más despacio. Elena se levantó primero y volvió al trabajo. Mateo se quedó un momento más y luego la siguió. Esa noche, Mateo durmió unas horas seguidas. No soñó. Al despertar, la culpa seguía allí, pero había perdido densidad. Comprendió, sin formularlo del todo, que cargarla en soledad solo ampliaba la herida. El centro amaneció con su ritmo habitual. El caballo negro aceptó el cepillo sin resistencia. Elena y Mateo trabajaron en el mismo espacio sin hablar. No era reconciliación. Era un comienzo. La culpa no se fue. Aprendió a convivir. Y en ese aprendizaje torpe, Mateo dio el primer paso para dejar de castigarse. Elena comenzó a levantarse antes del amanecer, no porque el trabajo lo exigiera, sino porque el silencio de esas horas era el único lugar donde el dolor no hacía ruido. Se vestía despacio, preparaba café sin encender la luz y salía hacia los establos con la sensación de que, mientras el cuerpo se mantuviera en movimiento, la herida no terminaría de abrirse. No era una huida consciente. Era una estrategia de supervivencia. El centro respondió a ese cambio con una actividad constante. Llegaron más animales de lo habitual, caballos rescatados de traslados fallidos, de campos abandonados, de manos que ya no podían sostenerlos. Elena los recibía con una atención casi quirúrgica. Observaba, diagnosticaba, planificaba. La emoción quedaba contenida, cuidadosamente separada del procedimiento. Curar a otros se volvió una forma de seguir respirando. Mateo notó la transformación sin saber cómo nombrarla. Elena estaba más presente que nunca y, al mismo tiempo, más lejos. Cumplía cada tarea con precisión, tomaba decisiones rápidas, organizaba turnos. No pedía ayuda. Mateo se ofrecía de todos modos, y ella aceptaba cuando era necesario. No había conflicto abierto, solo una distancia funcional que ambos parecían respetar por cansancio. El caballo negro avanzaba con regularidad. Elena lo llevaba al picadero cada mañana, ajustando ejercicios, ampliando límites. El animal respondía con una confianza creciente. Mateo observaba ese progreso con una mezcla de orgullo y extrañeza. Era como si Elena hubiera concentrado toda su energía vital en ese proceso, como si cada paso del caballo fuera un latido prestado. Una mañana, el caballo se negó a avanzar. Se quedó quieto, con las patas firmes y la cabeza baja. Elena detuvo la sesión y se quedó a su lado, en silencio. No lo presionó. Esperó. El animal levantó la cabeza y la miró. Elena sintió una punzada en el pecho, una identificación inmediata. Entendió que no siempre se podía avanzar, que a veces la quietud también era parte del proceso. Aún así, anotó el incidente y siguió. El trabajo se acumulaba. Elena aceptó más casos, extendió horarios, redujo descansos. El cansancio empezó a marcarle el cuerpo con señales claras, manos temblorosas al final del día, una rigidez persistente en los hombros, una dificultad nueva para conciliar el sueño. Mateo lo notó y habló. Dijo que necesitaba parar. Elena respondió que estaba bien. La frase sonó hueca incluso para ella. Por las noches,
Elena se sentaba a escribir. No en el cuaderno técnico, sino en hojas sueltas que luego doblaba y guardaba. Escribía sobre animales específicos, sobre gestos mínimos, sobre avances imperceptibles. Evitaba escribir sobre sí misma. Curar a otros era más sencillo que mirarse de frente. El lenguaje técnico le ofrecía refugio. El centro empezó a girar en torno a esa energía. Los cuidadores seguían instrucciones claras, los procesos se ordenaban, los resultados eran visibles. Desde fuera, parecía un momento de crecimiento. Mateo sabía que ese crecimiento tenía un costo. Intentó acercarse de formas pequeñas, preparando comidas, ajustando tareas, sugiriendo pausas. Elena aceptaba lo práctico y esquivaba lo íntimo. No por rechazo, sino por temor a desmoronarse. Un día, llegó un caballo particularmente difícil, con una lesión antigua y un carácter impredecible. Elena se involucró de inmediato, más de lo aconsejable. Pasó horas con el animal, ignorando el frío, el hambre, el cansancio. Mateo intervino. Dijo que no era seguro. Elena respondió con firmeza controlada. Dijo que sabía lo que hacía. Mateo retrocedió, herido. El silencio se volvió áspero. Esa noche, Elena tuvo un sueño breve y contundente. Caminaba por el establo vacío y llamaba un nombre que no salía de su boca. Despertó con el corazón acelerado. Se sentó en la cama y respiró. El cuerpo le pidió descanso. Ella se levantó igual. El amanecer la encontró en el picadero, trabajando como si nada hubiera pasado. El caballo negro respondió bien ese día. Galopó con soltura, sin tensión visible. Elena sintió una satisfacción limpia, casi física. El éxito la sostuvo durante horas. Al anochecer, el cansancio regresó con fuerza. Se sentó en el banco frente a los establos y dejó caer los hombros. Mateo se sentó a su lado. No hablaron de trabajo. No hablaron de la pérdida. Se quedaron allí, compartiendo el agotamiento. Mateo dijo algo simple, que no podía curar todo sola. Elena lo escuchó sin discutir. No respondió de inmediato. Miró el centro, las luces encendidas, los animales en calma. Pensó en la idea de curación como un proceso compartido. Pensó en cuánto había evitado ser cuidada. La frase de Mateo no era un reproche, era una invitación. Al día siguiente, Elena delegó una tarea menor. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. Mateo lo notó y no lo celebró. Entendió que la presión podía romper ese avance frágil. El trabajo siguió. La herida también. Curar a otros no la salvaría por completo, pero le estaba enseñando algo esencial, que el cuidado no es unidireccional. Esa noche, Elena escribió una última frase antes de apagar la luz. No todo lo que cura evita el dolor, pero todo dolor necesita cuidado. Cerró los ojos con el cuerpo agotado y la mente apenas más abierta. Afuera, el centro dormía. Adentro, Elena seguía aprendiendo a vivir sin morir por dentro. La distancia no apareció de golpe. Se instaló como se instalan las cosas peligrosas, en gestos mínimos, en horarios que dejaban de coincidir, en silencios que ya no eran descanso sino vacío. Elena y Mateo seguían viviendo bajo el mismo techo, compartiendo el mismo espacio físico, pero algo esencial había cambiado. No discutían. No se reprochaban nada. Y, sin embargo, cada día se sentían un poco más lejos. Elena se refugiaba en el trabajo con una determinación que rozaba la rigidez. Sus días empezaban antes del amanecer y terminaban cuando el cansancio ya no le permitía pensar. Mateo, por su parte, comenzó a organizar su tiempo de modo distinto: reparaciones largas, salidas al pueblo, tareas que no requerían coordinación. No era castigo ni abandono. Era una forma torpe de no estorbar. Las comidas se volvieron breves. A veces, silenciosas. Otras, atravesadas por comentarios prácticos, inventarios, horarios, visitas pendientes. El amor seguía allí, pero ya no encontraba el camino para expresarse. Elena notaba la ausencia de preguntas, Mateo notaba la falta de miradas. Ambos lo registraban sin saber cómo revertirlo. El caballo negro, sensible a los cambios, volvió a mostrar signos de inquietud. Durante una sesión,
Se negó a avanzar y giró la cabeza hacia Mateo, que observaba desde la baranda. Elena ajustó la cuerda y respiró. El animal estaba leyendo algo que ellos no nombraban. La rehabilitación, comprendió Elena, también dependía del clima humano. Anotó la observación y siguió. No quiso pensar más allá. Esa tarde, Elena llegó tarde a la casa. Mateo había dejado la cena preparada. No se cruzaron. Ella comió de pie, revisando notas. Él se quedó en el galpón, ajustando una puerta que no lo necesitaba. La casa, que había sido refugio, se volvió tránsito. Los sonidos se amplificaban, un plato apoyado, una puerta cerrada, pasos en el pasillo. Dos extraños aprendiendo a convivir con cuidado. La noche trajo recuerdos incómodos. Elena despertó sobresaltada y se sentó en la cama. Mateo estaba despierto, de espaldas. No se tocaron. Elena pensó en decir algo, cualquier cosa. No encontró las palabras. El silencio, que antes había sido lenguaje, ahora era obstáculo. Se recostó de nuevo y miró el techo hasta que el cansancio la venció. Al día siguiente, Mateo tomó una decisión pequeña pero significativa. Se iría un par de días al pueblo para conseguir materiales y resolver trámites. No lo presentó como huida, sino como necesidad. Elena asintió sin preguntar. La casa se llenó de una calma tensa cuando él se fue. Elena trabajó más de lo habitual, como si el tiempo pudiera doblarse para evitar el pensamiento. Durante la ausencia de Mateo, el centro siguió su ritmo. Elena resolvió problemas, atendió animales, coordinó turnos. Todo funcionaba. Y, sin embargo, al volver a la casa por la noche, el silencio se volvía pesado. Preparó una cena simple y comió sola. El cuaderno quedó cerrado. No escribió. Por primera vez, el trabajo no bastó. Mateo regresó 2 días después, cansado y cubierto de polvo. Elena lo recibió con un saludo breve. No hubo reproches. Tampoco alivio. Se sentaron frente a frente en la mesa y compartieron una comida silenciosa. Mateo quiso hablar. Elena también. Ninguno encontró el momento. Las palabras parecían peligrosas, como si pudieran romper lo poco que aún quedaba en pie. Esa noche, el caballo negro relinchó con fuerza. Elena salió al establo y lo encontró inquieto, caminando en círculos. Mateo llegó detrás. Sin hablar, ambos se colocaron a los lados del box, compartiendo la tarea. El animal se calmó lentamente. Cuando todo volvió a su ritmo, Elena se apoyó en la madera y cerró los ojos. Mateo se quedó a su lado. El trabajo los reunía donde la emoción fallaba. No sé cómo hacer esto, dijo Mateo al fin, con una voz que no pedía soluciones. Elena abrió los ojos. La frase no era un reproche. Era una rendija. Elena respiró hondo y respondió con honestidad cruda. Yo tampoco. Se quedaron allí, sin intentar completar la idea. No hablaron del hijo perdido ni del miedo ni de la culpa. Nombraron lo único posible, la incapacidad compartida. Esa verdad, pequeña y desnuda, alivió algo. Los días siguientes no trajeron milagros. La distancia no desapareció, pero cambió de textura. Elena y Mateo comenzaron a compartir tareas nuevamente, sin forzarlo. A veces hablaban, a veces no. El amor ya no era fluido, pero seguía siendo un punto de referencia. El centro, testigo silencioso, absorbía esa tensión sin romperse. Los animales respondían. El caballo negro retomó el galope con una soltura contenida. Elena observó ese avance con una emoción compleja, esperanza mezclada con temor. Sanar no era volver atrás. Era aprender a moverse distinto. Una noche, Elena y Mateo se sentaron en el banco frente a los establos, como tantas veces. No se tocaron. Tampoco se evitaron. Miraron el centro iluminado, las sombras largas, la vida insistiendo. Dos extraños bajo el mismo techo, sí. Pero también dos personas que compartían una historia demasiado profunda para borrarse. Elena pensó que quizá el amor no siempre se reconoce en la cercanía. A veces se manifiesta en la decisión de quedarse, incluso cuando no se sabe cómo continuar. Mateo pensó que tal vez el primer paso no era volver a ser los de antes, sino aceptar lo que eran ahora. Esa noche, durmieron en la misma cama. Sin abrazos. Sin distancia. El silencio fue distinto. No resolvía nada, pero ya no dolía tanto. Y en ese equilibrio frágil, comenzó a gestarse algo nuevo, no una reconciliación, sino la posibilidad de volver a mirarse sin miedo. Llegó al amanecer,
cuando el centro todavía desperezaba su rutina. Un camión viejo se detuvo frente al portón con un chirrido largo, cansado. Mateo fue el primero en verlo. Reconoció de inmediato el olor a agua estancada, a barro reciente, a urgencia. El conductor bajó sin apagar el motor y habló rápido, como si temiera que el tiempo se lo arrebatara todo. Había un caballo rescatado de una crecida nocturna río arriba. Nadie había logrado acercarse. Había mordido, había pateado, había intentado lanzarse contra la pared del remolque. No tenían a dónde llevarlo. Elena escuchó desde la distancia y sintió una presión conocida en el pecho. La palabra tormenta activó una memoria que el cuerpo aún no había terminado de procesar. No preguntó detalles innecesarios. Dijo que lo bajaran despacio, que cerraran el portón, que nadie más se acercara. Mateo la miró, buscando una señal. Elena asintió. Sabía lo que estaba haciendo. O eso necesitaba creer. El caballo bajó con violencia contenida, resbalando en el barro, los ojos desorbitados, el cuerpo cubierto de raspones recientes. La lluvia había dejado su marca, músculos rígidos, respiración entrecortada, una alerta que no se apagaba. Elena mantuvo la distancia y habló con un tono bajo, firme. El animal respondió con un relincho agudo que atravesó el aire. Mateo sintió un escalofrío. Ese sonido le recordó la noche que no terminó. Lo llevaron al box más aislado, el único con drenaje reforzado. Elena cerró la puerta y apoyó la palma en la madera. No entró. Aún no. El caballo golpeó una vez y luego se quedó quieto, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Elena respiró y contó. No pensó en el pasado. Pensó en el siguiente minuto. El conductor se fue con un agradecimiento torpe. El centro volvió a su murmullo. Mateo se acercó a Elena y le preguntó si estaba bien. Elena respondió que sí, demasiado rápido. Mateo no insistió. Habían aprendido que algunas preguntas necesitaban tiempo. Durante la mañana, Elena observó al caballo de la tormenta desde fuera. Registró patrones, cuando tensaba el cuello, cómo reaccionaba al sonido del agua, el modo en que buscaba las esquinas. Cada gesto era un relato comprimido. Elena anotó sin adornos. Mateo ajustó el drenaje y reforzó la puerta. El trabajo compartido volvió a crear un puente discreto entre ellos. Al mediodía, una nube oscura cruzó el cielo y Elena sintió el cuerpo tensarse. El recuerdo empujó desde adentro, insistente. No huyó. Se quedó. Fue al box y se sentó en el suelo, del otro lado de la madera. No habló de inmediato. Dejó que el caballo escuchara su respiración. El animal respondió con un resoplido irregular. Elena mantuvo el ritmo. La tormenta, pensó, no siempre es lluvia, a veces es memoria. Mateo observaba desde el pasillo. Recordó la noche del hospital, el sonido del agua, la certeza de la pérdida. La presencia de ese caballo, traído por una crecida, removía capas que creía acomodadas. Se acercó y se sentó a una distancia prudente. No dijo nada. Compartió el espacio. El caballo golpeó una vez y luego se calmó. El silencio volvió a ser herramienta. Por la tarde, Elena decidió probar un contacto mínimo. Abrió la puerta apenas y dejó que el caballo la viera sin sentirse atrapado. El animal retrocedió y luego avanzó un paso, dudoso. Elena no se movió. El caballo olfateó el aire, tenso. Un ruido lejano, un golpe metálico, lo sobresaltó. El cuerpo del animal se disparó hacia atrás. Elena cerró la puerta con suavidad. No insistió. El progreso no admite orgullo. La lluvia regresó al atardecer, leve pero persistente. Elena sintió el pulso acelerarse y se obligó a respirar. Mateo se acercó con una manta y la dejó sobre sus hombros sin decir palabra. Ese gesto pequeño sostuvo algo grande. Elena apoyó la frente en la madera del box y dejó que el recuerdo pasara como pasa una ola. Llega, cubre, se retira. Esa noche, el caballo de la tormenta no comió. Elena lo aceptó. Preparó el centro para una guardia larga. Mateo se ofreció a turnarse. Elena aceptó. Trabajaron como antes, sin coreografías forzadas, atentos a lo necesario. El amor, ahora, se expresaba en la precisión. Cerca de la medianoche, el caballo relinchó con un tono distinto, más bajo.
Elena se levantó y se acercó. Abrió la puerta apenas y se sentó en el umbral. El animal no atacó. Bajó la cabeza 1 centímetro. Elena habló por primera vez, palabras simples, ancladas al presente. El caballo respiró más lento. Mateo observó desde atrás, con una atención reverente. No interrumpió. Cuando el cansancio venció, Elena cerró y volvió a la casa. No durmió de corrido. Despertó varias veces, escuchando la lluvia suave. Cada vez, respiró y volvió a dormirse. El cuerpo aprendía, despacio. Al amanecer, el centro seguía en pie. El caballo de la tormenta había bebido agua. Elena anotó el detalle con una satisfacción sobria. Mateo le preparó café. Se miraron y compartieron una exhalación larga. No había soluciones. Había trabajo. El caballo de la tormenta no traía promesas. Traía un espejo. Elena lo supo al apoyar la mano en la madera y sentir el pulso del animal del otro lado. Sanar a ese caballo implicaría atravesar la memoria sin quedar atrapados en ella. Mateo lo entendió al ajustar la puerta con cuidado extremo. No era solo un rescate más. Era una prueba. Y así, con la lluvia como telón de fondo y el barro aún fresco, el centro recibió una historia nueva que se parecía demasiado a la suya. Sin saberlo del todo, Elena y Mateo aceptaron el desafío. No para vencer a la tormenta, sino para aprender a caminar dentro de ella sin perderse. El caballo de la tormenta no dormía como los otros. Pasaba las noches de pie, con el peso repartido de forma desigual, los músculos listos para una huida que no ocurría. Elena lo observó durante horas, registrando cada microgesto, el parpadeo irregular, la forma en que el cuello se tensaba cuando el viento movía una lámina, el sobresalto ante el goteo persistente del canal. No era simple miedo, era memoria activa, un cuerpo que recordaba sin palabras. Al amanecer, Elena entró al establo con pasos suaves. No llevaba herramientas ni cuerdas, solo su respiración y una atención sin prisa. Se sentó en el suelo, a una distancia que no invadía, y esperó. El caballo giró la cabeza y la miró con un ojo blanco, alerta. Elena bajó la mirada. Aceptar la vigilancia era parte del proceso. Aceptar ser observada, también. Mateo llegó después, con café y una manta. Se detuvo a mitad del pasillo. Sabía cuándo avanzar y cuándo quedarse. El caballo de la tormenta respondió a su presencia con un resoplido corto, defensivo. Mateo retrocedió un paso. No era rechazo, era lectura del ambiente. Elena asintió sin mirarlo. La coherencia sostenía el espacio. Elena pensó en la palabra recuerdo. No como una imagen clara, sino como una huella fisiológica. El caballo había sido arrastrado por el agua, golpeado por objetos invisibles, privado de control. El cuerpo había aprendido una lección brutal, el mundo podía desaparecer bajo los cascos. Elena reconoció esa lección en sí misma. La noche de la lluvia, el hospital, el silencio posterior. Los cuerpos recuerdan antes que la mente. Decidió trabajar con el sonido. Pidió que apagaran los motores, que evitaran golpes. Introdujo un ritmo simple, pasos lentos, respiración audible. El caballo levantó la cabeza y luego la bajó 1 centímetro. Elena sostuvo el ritmo. Mateo, desde el pasillo, marcó con su respiración el mismo compás. No se miraron. El acuerdo estaba implícito. Más tarde, Elena probó el agua. Colocó un balde lejos del box, sin intención de acercarlo aún. El caballo tensó el cuello. Elena no avanzó. Dijo una frase breve, neutra, anclada al presente. El caballo dio un paso y se detuvo. Elena retrocedió medio paso. El mensaje era claro, el control volvía al animal. El cuerpo respondió con un temblor que se disipó lentamente. El progreso no fue lineal. Al mediodía, un ruido externó, un camión lejano, detonó una reacción brusca. El caballo golpeó la pared y lanzó un relincho que atravesó el centro. Elena cerró los ojos un segundo y respiró. No corrigió. Esperó. Mateo ajustó una puerta para reducir el eco. El caballo se calmó con una lentitud exasperante. Elena lo aceptó. Las memorias no se apagan con órdenes. Por la tarde, Elena decidió entrar. Abrió la puerta lo suficiente para cruzar y se quedó junto al umbral, con el cuerpo de perfil. No miró de frente. El caballo retrocedió y luego se detuvo. Elena habló de cosas pequeñas, del clima, del heno, de la luz que cambiaba.
El contenido importaba menos que el tono. El animal inclinó la cabeza y olfateó el aire. Elena se sentó. El suelo frío le atravesó la ropa. No se movió. Mateo observaba con el corazón apretado. Vio en ese gesto una escena antigua. Elena niña, sentada en el suelo del comedor, esperando que el mundo dejara de doler. El recuerdo lo atravesó con una mezcla de ternura y miedo. No intervino. La presencia debía ser limpia. El caballo dio 2 pasos y se detuvo. Elena extendió la mano, pero no tocó. El animal respiró con fuerza y bajó la cabeza. Elena retiró la mano. El mensaje era suficiente, no había trampa. El cuerpo del caballo empezó a soltar la rigidez de los hombros. Un signo mínimo, inequívoco. Al anochecer, la lluvia regresó en forma de llovizna. Elena sintió el pulso acelerarse y se obligó a nombrar lo que pasaba sin dramatizarlo. Esto es ahora. Se sentó de nuevo, del otro lado de la madera. El caballo, sorprendentemente, se recostó. No durmió, pero descansó el peso. Elena apoyó la frente en la puerta y dejó que el recuerdo pasara. No se quedó atrapada. Mateo se sentó a su lado. Dijo algo simple, que estaba bien parar. Elena asintió. Parar también era avanzar. Se turnaron la guardia. La noche transcurrió con sobresaltos menores. Cada vez, Elena respiró y volvió al ritmo. El caballo bebió agua. Anotó el detalle. A la mañana siguiente, Elena llevó al caballo al pasillo por primera vez. No al exterior, solo al espacio intermedio. El animal avanzó con pasos cortos, atentos. Un ruido lo tensó. Elena retrocedió y esperó. El caballo la siguió un paso. Ese seguimiento, breve y voluntario, le aflojó el pecho. No sonrió. Sostuvo. Mateo abrió una ventana para que entrara la luz. El caballo miró y no huyó. Elena anotó el avance con precisión. No celebró. El cuerpo del animal estaba aprendiendo algo esencial, que el recuerdo no manda, que el presente existe. Esa tarde, Elena escribió una nota distinta en su cuaderno. El animal recuerda, pero también aprende. Cerró el cuaderno y se permitió un descanso corto. Al despertar, se sintió cansada y, por primera vez en días, un poco más liviana. El caballo de la tormenta no había sanado. Nadie lo esperaba. Pero algo se había reordenado. La memoria seguía allí, sí, pero había dejado de ser un látigo constante. Elena entendió que el trabajo no era borrar lo vivido, sino construir un suelo nuevo donde pisar. Mateo lo comprendió al ver al caballo avanzar un paso más sin que nadie lo empujara. Lo que el animal recordaba era el agua que arrastra. Lo que empezaba a aprender era el peso del suelo bajo los cascos. Elena y Mateo, sin decirlo, aprendían lo mismo. Elena supo que ya no bastaba con acompañar el proceso del caballo de la tormenta. Había llegado el momento de mirar lo que evitaba, de sostener la herida sin rodeos ni metáforas. Lo comprendió una mañana tranquila, cuando el animal avanzó 2 pasos más allá del pasillo y se detuvo, indeciso, mirando hacia el exterior. Ese límite invisible no era solo suyo. Era el de todos. Elena se quedó quieta, observando el temblor leve que recorría el cuerpo del caballo. El recuerdo empujaba desde adentro, insistente. Ella respiró y esperó. El animal no avanzó. Tampoco retrocedió. Ese equilibrio frágil le resultó familiar. Demasiado. Elena cerró los ojos un segundo y aceptó lo evidente. No podía pedirle al animal que cruzara un umbral que ella misma evitaba. Mateo observaba desde la distancia. Había aprendido a leer esos instantes en los que algo esencial estaba por ocurrir. No intervino. Sabía que la siguiente decisión no era técnica. Elena se acercó 1 centímetro y luego se detuvo. Bajó la cuerda. Dejó que el caballo eligiera. El animal respiró hondo y se quedó. Elena asintió, como si hubiera recibido una respuesta clara. Esa tarde, Elena pidió a Mateo que se sentara con ella en el banco frente a los establos. No era una invitación casual. Mateo aceptó sin preguntas. El centro estaba en calma. La luz era suave. Elena habló con una claridad que no había tenido en meses. No hizo un relato ordenado. Dijo fragmentos, el sonido de la lluvia, la sensación del vacío, el miedo a que el recuerdo la definiera. Mateo escuchó sin interrumpir. No intentó corregir ni consolar. Dejó que las palabras ocuparan el espacio. Cuando Elena terminó, el silencio no fue hostil. Mateo respiró y habló de su culpa,
de los condicionales que lo habían perseguido, de la idea persistente de haber fallado. Dijo que se había escondido en el trabajo para no mirar la herida. Elena lo miró con una atención nueva. No discutió. Reconoció la verdad compartida, ambos habían evitado el centro del dolor. No hubo llanto espectacular. Hubo respiraciones profundas, pausas largas, frases cortas. Mirar la herida no era revivirla, era nombrarla con cuidado. Elena sintió el cuerpo aflojar un poco. Mateo también. El centro, testigo silencioso, absorbía ese momento sin interferir. Al día siguiente, Elena volvió al caballo de la tormenta con una intención distinta. No buscó avances. Buscó honestidad. Se detuvo en el umbral y habló de la lluvia sin temor. No describió tragedias, describió hechos. El caballo levantó la cabeza y escuchó. Elena avanzó un paso y se detuvo. El animal la siguió medio paso. No cruzaron. Aceptaron el límite compartido. Mateo ajustó el espacio exterior para reducir estímulos. Creó un corredor de transición, un suelo más firme. No era un atajo, era una invitación. Elena agradeció el gesto con una mirada. El trabajo volvió a ser colaboración real, no solo funcional. Por la tarde, la lluvia regresó brevemente. Elena sintió el corazón acelerarse, por primera vez, no se levantó para huir del sonido. Se quedó sentada, respirando, con Mateo a su lado. El caballo de la tormenta se tensó y luego se calmó al sentir el ritmo humano estable. Elena sonrió apenas. El cuerpo aprende por imitación. Esa noche, Elena soñó con el centro inundado, pero esta vez el agua no arrastraba nada. Se despertó con la sensación de haber atravesado algo importante. No alivio completo. Algo más sobrio, aceptación. A la mañana siguiente, Elena llevó al caballo al límite otra vez. Esta vez, cruzaron juntos el umbral del pasillo al exterior. No fue un salto. Fue un paso corto, seguido de una pausa larga. El caballo respiró, tembló y se quedó. Elena soltó un poco la cuerda. Mateo estaba allí, presente, sin invadir. El animal dio otro paso y se detuvo. Elena no pidió más. Mirar la herida no implicaba atravesarla de una vez. Mateo dijo algo simple, que podían volver cuando quisieran. El caballo pareció entender. Retrocedió un paso y se calmó. Elena sintió una gratitud profunda por ese permiso implícito. El proceso se sostenía en la elección. Al caer la tarde, Elena escribió en su cuaderno con una letra más firme: mirar la herida no la agranda, la ordena. Cerró el cuaderno y se permitió un descanso real. El cuerpo lo agradeció. Esa noche, Elena y Mateo cenaron juntos sin hablar del trabajo. Hablaron de cosas pequeñas. El amor volvió a encontrar un cauce modesto. No hubo promesas ni planes grandilocuentes. Hubo presencia. Antes de dormir, Elena regresó al establo. El caballo de la tormenta estaba tranquilo. Ella apoyó la mano en la madera y respiró. Pensó en la noche que no terminó y en cómo, poco a poco, había dejado de dominarlo todo. Mirar la herida había cambiado algo esencial, ya no estaba sola frente a ella. El centro durmió. Afuera, el cielo estaba despejado. Adentro, Elena y Mateo habían dado un paso que no se medía en metros ni en tiempos. Habían mirado la herida sin huir. Y en ese acto simple y valiente, el camino volvió a abrirse. La mañana amaneció clara, con una luz que no prometía nada extraordinario y, por eso mismo, parecía honesta. Elena caminó hacia los establos con una calma nueva, todavía frágil, pero real. No llevaba prisa ni expectativas. Había aprendido, a fuerza de golpes suaves y persistentes, que la confianza no aparece como un relámpago, se construye con repeticiones pequeñas. El caballo de la tormenta la esperaba de pie, atento. No se sobresaltó cuando ella abrió la puerta. Ese detalle, mínimo, le aflojó el pecho. Elena entró y se colocó a un costado, dejando libre la salida. No tomó la cuerda de inmediato. Dejó que el espacio hablara primero. El animal olfateó el aire, dio un paso, se detuvo. Elena respiró con él. Mateo observaba desde el pasillo, sosteniendo el silencio como quien sostiene un hilo delicado. Salieron juntos al exterior por el corredor de transición. El suelo firme ayudaba. El caballo avanzó con pasos cortos, medidos. Elena no tiró. Mateo no se movió. El mundo estaba allí, abierto, sin lluvia. Un ruido distante hizo tensar al animal, Elena se detuvo. El caballo respiró, tembló y siguió.
Ese segundo paso fue una victoria discreta, sin testigos, sin aplausos. Volver a confiar, pensó Elena, no era olvidar la tormenta. Era recordar que también existían días así. El trabajo del día transcurrió con una coordinación que no habían tenido en meses. Mateo ajustó cercas mientras Elena organizaba sesiones. Se consultaron, se escucharon. No porque todo estuviera resuelto, sino porque habían recuperado la disposición a hacerlo juntos. El centro respondía a esa armonía incipiente. Los animales estaban más tranquilos. Los cuidadores, atentos. A media mañana, Elena llevó al caballo negro al picadero. El animal galopó con una soltura contenida, sin tensión visible. Elena sostuvo el ritmo y luego redujo. No buscó más. El progreso ya no era una prueba, era un acompañamiento. Mateo, desde la baranda, sintió una gratitud profunda por ese cambio de mirada. El éxito ya no pesaba. Más tarde, Elena se sentó con Mateo a revisar registros. Hablaron de fechas, de ajustes, de planes modestos. No evitaron la palabra futuro, pero tampoco la cargaron de promesas. El pasado seguía allí, con su peso específico, pero había dejado de dominar cada decisión. Volver a confiar también implicaba aceptar que no todo se podía controlar. Por la tarde, el caballo de la tormenta volvió a salir. Esta vez, avanzó hasta el límite del patio y se detuvo. Elena aflojó la cuerda y esperó. El animal miró alrededor, respiró hondo y dio un paso más. No fue perfecto. Fue suficiente. Elena sintió una emoción limpia, sin urgencia. Mateo se acercó un poco, manteniendo la distancia. El caballo no reaccionó. Ese gesto compartido, dos humanos presentes, coherentes, consolidó algo esencial. Elena recordó la primera vez que confió en Mateo, siendo niña, cuando aceptó el pan ofrecido sin condiciones. Recordó cómo esa confianza había crecido en gestos repetidos. Ahora, en el presente, esa misma lógica se aplicaba a la herida. Nadie pedía saltos imposibles. Pedían pasos sostenidos. Al caer la tarde, una nube cruzó el cielo y Elena sintió un reflejo antiguo. Miró a Mateo. Él estaba allí, atento. No dijo nada. Elena respiró y siguió. El cuerpo había aprendido algo nuevo, la alarma ya no dictaba la acción. Volver a confiar también era confiar en esa capacidad adquirida. Esa noche, cenaron juntos sin prisa. Hablaron de una visita próxima, de un arreglo pendiente. Rieron brevemente por un detalle menor. La risa no borró nada, añadió una capa. Elena pensó que la confianza también se nutría de lo cotidiano, de lo aparentemente insignificante. Antes de dormir, Elena fue al establo una vez más. El caballo de la tormenta estaba recostado, descansando el peso. Elena se quedó en la puerta, sin tocar, y sonrió apenas. El cuerpo del animal había encontrado un momento de tregua. El suyo también. Mateo se acercó y se colocó a su lado. Dijo algo simple, que estaba orgulloso. Elena sintió un nudo breve y respiró. Aceptó el reconocimiento sin convertirlo en deuda. Volver a confiar incluía permitir que el otro nombrara lo que veía. En la cama, el sueño llegó sin sobresaltos. Elena despertó una vez, escuchó el centro respirar y volvió a dormirse. Al amanecer, el día prometía ser uno más. Y eso era, finalmente, lo extraordinario. El centro seguía en pie. Los caballos seguían llegando con historias difíciles. Elena y Mateo seguían cargando una pérdida que no se borraría. Pero algo había cambiado de manera irreversible. La confianza había vuelto a circular, lenta y constante, como el agua que, después de la tormenta, aprende a fluir sin arrasar. Volver a confiar no era un final. Era una práctica diaria. Y en esa práctica, Elena y Mateo encontraron una forma honesta de seguir adelante, paso a paso, sin negar la herida y sin dejar que los definiera por completo. El centro despertó con un rumor suave, como si el día hubiera aprendido a entrar sin sobresaltos. Elena abrió los ojos antes que Mateo y se quedó un momento escuchando, el roce del viento en la madera, el paso lejano de un caballo, el murmullo del agua corriendo por los canales. Nada extraordinario. Y, sin embargo, todo parecía en su sitio. Se levantó despacio y sintió el cuerpo responder con una docilidad nueva. No ausencia de dolor, sino convivencia. Afuera, la luz era clara. Elena caminó hasta los establos y se detuvo frente al portón, recordando la primera vez que cruzó ese umbral siendo niña. Había llegado con una mochila ajena y un apellido prestado. Ahora,
tantos años después, seguía allí por elección. Pensó en la palabra permanecer y sonrió apenas. Permanecer no era quedarse inmóvil, era decidir una y otra vez. Mateo apareció con 2 tazas de café. No se dijeron nada. Caminaron juntos hacia el patio. El caballo de la tormenta estaba de pie, tranquilo, observando el mundo con una atención que ya no era alarma. Elena abrió la puerta y el animal avanzó sin resistencia. Sus cascos tocaron el suelo firme con un sonido limpio. Elena sostuvo la cuerda sin tensión. Mateo caminó a un costado, presente, coherente. El caballo dio un paso más y luego otro. No hubo galope. No hacía falta. El caballo negro, el primero, observaba desde el picadero. Cuando Elena lo llevó a ejercitar, respondió con una soltura que hablaba de un proceso consolidado. Galopó una vuelta completa y redujo por sí mismo. Elena lo dejó. Había aprendido que el control también podía soltarse. Mateo, desde la baranda, sintió una emoción sobria, sin urgencia. El éxito ya no pedía celebración, pedía cuidado. El día avanzó con visitas, tareas, decisiones pequeñas. Llegó una familia a preguntar por talleres. Elena explicó con paciencia. Mateo mostró las instalaciones. El centro se abría al mundo sin perder su ritmo. Los animales respondían a esa calma organizada. Los cuidadores trabajaban con una coordinación que no necesitaba órdenes constantes. Algo se había asentado. Al mediodía, Elena se sentó en el banco frente a los establos y dejó que los recuerdos aparecieran sin pelear. Pensó en la noche de la lluvia, en el hospital, en la ausencia que no se llenaría. Pensó en cómo esa herida había reconfigurado todo. No la rechazó. Tampoco la dejó gobernar. Mirar la herida había ordenado el paisaje interior. Mateo se sentó a su lado y habló de un plan modesto: reforzar un corral, ajustar horarios. Elena escuchó y aportó una idea. La conversación fluía sin peso. El amor había encontrado un cauce nuevo, menos ingenuo, más honesto. No necesitaban volver a ser los de antes. Eran quienes habían llegado hasta aquí. Por la tarde, Elena llevó al caballo de la tormenta al límite del patio. El animal avanzó hasta donde se sentía seguro y se detuvo. Elena aceptó. Mateo señaló que podían regresar cuando quisieran. El caballo retrocedió y se calmó. La elección seguía siendo la base. Elena anotó el progreso con precisión y sin épica. El trabajo continuaba. Al caer la tarde, una brisa fresca recorrió el centro. Elena caminó por el perímetro y tocó la madera, las cercas, los objetos que habían sostenido tantas historias. Pensó en el refugio como un organismo vivo, moldeado por quienes lo habitan. El centro no curaba por completo, enseñaba a vivir con lo que duele. Esa era su ética silenciosa. Esa noche, Elena abrió el cuaderno por última vez en mucho tiempo sin urgencia. Releyó notas antiguas, avances técnicos, frases subrayadas. Se detuvo en una línea escrita meses atrás: mirar la herida no la agranda, la ordena. Cerró el cuaderno y lo dejó en el estante. No porque ya no lo necesitara, sino porque el aprendizaje se había integrado al cuerpo. Mateo apagó las luces del patio y se sentó a su lado. Miraron el cielo despejado. Elena recordó cómo la lluvia había sido siempre un marcador de pérdidas. Ahora, el cielo claro no prometía inmunidad, pero ofrecía descanso. Mateo tomó su mano. Elena aceptó el gesto sin convertirlo en ancla. La confianza, entendieron, no es dependencia, es coherencia compartida. Antes de dormir, Elena volvió al establo una vez más. El caballo de la tormenta estaba recostado, respirando con un ritmo profundo. Elena se quedó en la puerta, sin tocar. Pensó en cómo los recuerdos galopan cuando menos se los espera, atravesando el cuerpo con su fuerza antigua. Pensó también en cómo, con el tiempo, se aprende a montar ese movimiento sin ser arrojado al suelo. Regresó a la casa y apagó la luz. En la cama, el sueño llegó con una suavidad desconocida. Elena despertó una sola vez y volvió a dormirse. El centro respiraba. El mundo seguía. Al amanecer del día siguiente, Elena se levantó con una certeza tranquila: no había finales cerrados. Había continuidad. Los recuerdos seguirían galopando, sí, pero ya no lo harían solos. Tendrían un suelo firme bajo los cascos, manos atentas en las riendas, un espacio donde detenerse cuando fuera necesario. Donde galopan los recuerdos, comprendió Elena, también puede crecer la vida. No intacta, no sin cicatrices, pero viva.
Y con eso, eligió salir al día una vez más, paso a paso, sin huir. Esta historia no habla solo de caballos heridos, sino de personas que aprendieron a seguir viviendo sin borrar lo que dolió. Nos recuerda que la pérdida no siempre se supera, pero puede transformarse, que la confianza no vuelve de golpe, sino paso a paso, y que cuidar a otro ser vivo, cuando todo parece roto, puede ser la forma más honesta de salvarse a uno mismo. En este lugar, los recuerdos galopan, sí, pero ya no arrastran, ya no destruyen, enseñan a sostener las riendas. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no te vayas en silencio. Bocadillo de Diálogo deja un comentario contando qué parte más te impactó. Pulgares hacia arriba, dale me gusta para que más personas puedan encontrar este relato. Botón de repetición, compártelo con alguien que necesite recordar que aún es posible sanar. Y si te gustan historias profundas, humanas y reales, suscríbete al canal. Cada visualización y cada apoyo ayudan directamente al cuidado de caballos abandonados en centros de rehabilitación como el de esta historia. Porque a veces, ver y compartir una historia también es una forma de cuidar.